Fue el 7 de marzo del año 2011 cuando, junto con mi hija, fuimos a ver a mi endodoncista para lo que hasta el momento se suponía que debería ser un tratamiento de conductos que se requerían para finalizar los arreglos de mi dentadura. En el mes anterior había tenido los otros tratamientos de conductos y una extracción. Y particularmente en este día yo había decidido traer a mi hija junto a mí, a mi cita dental, como una forma de apoyo. Traerla me hizo sentir un poco menos nerviosa porque ella era una enfermera licenciada, así que se le permitía entrar a la sala de procedimientos y también observar el tratamiento. Yo era considerada paciente de cierto riesgo leve debido a mis alergias y a la sensibilidad a la anestesia local, y por esto tuvimos que comprar de nuestra farmacia lidocaína pura, que era lo único que podía usarse médicamente para completar esta serie de tratamientos que aún quedaban pendientes. Apenas el odontólogo había usado la primera dosis de lidocaína, una cápsula de lidocaína, comencé a sentirme algo atontada y él comenzó a taladrar y a rellenar los conductos. A pesar de todo me daba cuenta de que le estaba tomando algo más del tiempo habitual el arreglo y que el efecto de la lidocaína se estaba yendo rápidamente. Así es que él inyectó una segunda ampolla y prosiguió con su trabajo. Luego de esto, a mitad del camino, él paró para tomarme unos rayos X y nuevamente la lidocaína comenzó a desvanecerse. Así que fue en este punto cuando se me suministró una tercera inyección. Y en ese momento el odontólogo decidió que no terminaría el conducto debido a que la pieza estaba tan deteriorada que tendría que ser extraída. Cuando él mencionó esto, yo me sentí aterrada y en ese momento él explicó lo que la extracción conllevaría y cuáles serían mis opciones en cuanto a implantes o a dentaduras parciales. Así que, entre tanto, la lidocaína se volvió a ir otra vez. Entonces fue cuando llegó la cuarta y última inyección, y aquí es donde mi vida cambió. Recuerdo que estaba escuchando a mi hija conversando con el odontólogo acerca de cosas rutinarias, pero yo podía oír que sus voces comenzaban a escucharse como con un eco y no lograba entender el por qué. Hasta esto pensé que tendría relación con la anestesia, pero repentinamente me sentí a mí misma saliendo de mi cuerpo. Y lo siguiente es comenzar a verme desde arriba, ver todo allí abajo, mi cuerpo, a mi hija y al endodoncista. Pude ver a mi hija que intentaba reanimarme. Ella estaba diciéndome: mami, mami, vuelve, ¿a dónde están esos paramédicos? Y podía verlos trabajando sobre mí luego en el sillón dental, intentando reanimarme. Pero, sin embargo, yo me estaba yendo de allí. Esto puede sonar extraño y hasta insensible, pero yo simplemente sentía casi como que me había liberado y que había tenido ya suficiente con todo ese dolor y el tironeo y el forceps y esas sacudidas y la hemorragia. Yo estaba entonces flotando hacia una hermosa luz de color dorada y con
leves tintes de color bronce, y me elevé hacia ella hasta que, en cierto punto del camino, me encontré con la presencia de mi madre y también a mi esposo. Ambos estaban tomados de la mano y sonriéndome, y se veían tan felices y en paz. Ambos habían fallecido en los anteriores 2 años, y ahora el volver a verlos fue para mí el regalo más maravilloso. Se los veía con una paz indescriptible, sonriéndome, mirándome. Lo primero que vino a mí es un sentimiento, un deseo profundo de querer sentir las manos de mi madre, estar muy cerca de ella y sentir su sonrisa tomada de sus manos. Instantáneamente me encontré junto a ellos y pude sentir esto. Sentí además la paz y la tranquilidad que ellos tenían y que en ese estado también yo podía compartir junto a ellos, y se sintió tan bien. Toda esta situación fue maravillosamente espiritual. No eran necesarias las palabras, porque sin necesidad de decir ni siquiera una sola palabra, fui capaz de comprender y de comunicarme con mi mami y con Philip. Y luego miré hacia mi derecha y pude ver una gran puerta. Esta puerta estaba cerrada, pero sin embargo, las ranuras de la puerta dejaban ver que tras de ella había una luz blanca y brillante, y de alguna manera yo podía sentir claramente que cruzando ese límite, esa puerta, al otro lado había personas. Sentía la presencia de personas detrás de esa puerta y no dudé en querer atravesarla. Así que me dirigí hacia allí, decidida a hacerlo, y la empujé, intenté abrirla, pero entonces mi madre tomó mis manos, las llevó hacia atrás y me dijo que debía regresar, que por mi hijo yo debía regresar. Luego, de forma instantánea, fue que me encontré entonces a mí misma nuevamente en el sillón dental. Comencé a llorar con lágrimas de felicidad y le conté a mi hija que había visto a su abuelita y a su padrastro y que todo era hermoso. Incluso le dije a los paramédicos sobre lo que vi. Fue más tarde, mientras ya estaba en el hospital, que mi hija me contó que en esos momentos yo había entrado en un paro cardiorrespiratorio por completo, y así estuve durante cerca de 1 minuto en el tiempo de este mundo, aunque allí pareció ser mucho más que eso. Ella dijo que de un momento al otro me había desplomado por completo, mi frecuencia cardíaca había caído y me encontré totalmente sin respuesta. Pero comenzamos a hablar sobre todo lo que vi, incluido el ver la situación desde fuera de mi cuerpo, y que incluso recordaba haber oído decir al odontólogo que estaba encargándose de mi tratamiento, que él no iba a atender a más pacientes porque sus nervios estaban destrozados con lo que había pasado ese día. Mi hija no podía creer que yo hubiera escuchado esto, debido a que
En esos momentos yo me encontraba absolutamente inconsciente, y así con el resto de cosas que pude ver en detalle y que acompañan mi certeza de lo que luego de esta vida nos espera. Todo esto hizo que mi vida cambiara en esencia, tal vez en lo profundo, pequeñas cosas que en realidad son grandes. Por ejemplo, yo no he sido particularmente religiosa. Sin embargo, luego de la experiencia, he comenzado a asistir a la iglesia una vez a la semana y no se lo cuento a nadie. Más allá de las creencias, esto es para mí mi tiempo personal de reflexión y meditación y de agradecimiento a Dios por lo que siento que son todas sus bendiciones y por la alegría que siento al haberme permitido tener este atisbo de la vida posterior a la muerte. Incluso algo parece haberse reequilibrado en mi cuerpo, porque luego de mi experiencia sanó mi síndrome de intestino irritable. Ahora nuevamente soy capaz de comer cosas que no he podido comer y disfrutar durante los últimos 3 años. Sin embargo, ahora he podido volver a hacerlo sin problemas. Soy tan feliz de haber tenido esta experiencia y de validar que los seres queridos ya idos de este mundo siguen vivos, y también de validar a la vida posterior a la muerte y la belleza y la paz que nos esperan a todos nosotros cuando la hora llegue. A pesar de que mientras vuelvo a transmitir estas cosas, aún hoy tengo algunos problemas dentales. De todas formas, estoy agradecida de estar viva por mis niños, mis asuntos, mis negocios y también simplemente por mí misma. Yo sé ahora que mi mami y mi esposo escuchan mis oraciones y mis pensamientos, y que ellos me cuidan y me guían y me bendicen, y también a mi familia. Ahora estoy en paz. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.